Buenas tardes, bienvenidos al curso de AutoCAD Inicio al Dibujo 2D, en su clase número 3. Antes de comenzar, por favor, vamos a confirmar el audio para iniciar. Ok, gracias por la confirmación. Buenas tardes, Fabián. Bueno, vamos a iniciar con esta clase del día de hoy. Continuar trabajando los elementos fundamentales del AutoCAD. Vamos a seguir trabajando un poco con los fundamentos. Vamos a abrir acá. Ya hicimos el ejercicio 4, en el cual pusimos en práctica el uso de la herramienta de rectángulo, elipse, y trabajamos también con los hash. En el caso del hash, voy a extender un poco más la explicación. Voy a dibujar un rectángulo para que veamos cómo funciona. Otras opciones. De principio, el hash me permite rellenar. Ahora, yo recomiendo que con los hash hay que tener un poco de prudencia porque es una de las herramientas más complejas que tiene AutoCAD. Y es compleja porque, bueno, el programa tiene que calcular el área que necesita rellenar. Y ese proceso de cálculo y de análisis, bueno, hace que el programa de repente se quede un rato pensando. Yo voy a venir aquí a hash. Él me activa las opciones. Fíjense, aquí están las opciones. Ya vimos que yo puedo, de manera puntual, rellenar un espacio cerrado, o puedo seleccionar acá una polilínea y rellenarlo también. Vamos a crear otros rectángulos acá para ir las de diferentes opciones. Ok. Regresamos al hash. Ok, ya vimos que tengo para crearlo de manera puntual o seleccionando un objeto, sobre todo si el objeto es una polilínea. Aquí tenemos los diferentes patrones que trae. Hay unos patrones, por ejemplo, hay patrones de ladrillo, hay patrones de concreto, hay patrones de parquet, puede ser de tierra, de techo, de madera, entre otros. Hay diferentes patrones aquí, hay degradados también. Todos estos elementos se pueden utilizar como relleno en nuestro modelo, en nuestro dibujo. Ahora, yo voy a dibujar un círculo aquí adentro. Y voy a hacer un hash. Fíjense cómo el programa automáticamente detecta el cerramiento allí. Vamos a cambiar un poco aquí. ¿Ves? Él detecta cualquier elemento que nosotros agregamos o que él detecte. Todos los elementos, si están cerrados, él lo detecta y yo puedo rellenar allí el hash. Ok, a ver, Sahil. A ver si me escuchan, ¿me escuchan? A ver, Sahil, si me escuchas. Bien, Fabián, escucha. Que hay uno de los alumnos que no escucha. A ver si me escuchan.
A ver, José, si por favor me confirmas que me escuchas para que... Ok, por favor me confirman el audio. Fabián, perdón. Sail, a ver si por fin. Ok, gracias, Fabián. José. Ok, por allí me escuchas entonces, Sail. Confírmame que me escuchas para continuar. Ok, gracias por la confirmación. Entonces continuamos. Estamos viendo entonces las opciones de la hash. Ok, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo dibujo el círculo después que está creado el hash? Yo puedo poner acá este círculo, puedo venir aquí a hash y le voy a decir seleccionar y toco el círculo. Allá. Voy a tocar el hash mejor. Es al contrario, tengo que tocar el hash. Le digo aquí seleccionar y toco el círculo. Le doy enter y ahí automáticamente él añade el espacio que ocupa la figura que le acabo de añadir. Si yo muevo el círculo, fíjense lo que sucede. El hash se adapta al movimiento, al igual que acá. ¿Por qué? Porque él tiene la característica aquí asociativa. Esta característica asociativa le permite adaptarse y actualizar el hash. O sea que yo puedo dibujar aquí otro círculo, toco el hash que quiero modificar, le digo seleccionar, toco el círculo, y ahí podemos ver cómo se suma y puedo moverlo dentro del espacio y el hash se vaya adaptando. Ok, acá en las opciones hay una opción que, por ejemplo, fíjense que si yo toco estos dos hash, son uno solo. ¿Qué pasa si yo quiero que los dos sean diferentes? Bueno, selecciono el hash, vengo aquí a option y le digo que me separe el hash. Entonces ahora este es uno y este es otro. Seleccionar el hash, le digo seleccionar y toco el rectángulo. Ahí está. Ahora, yo voy a copiar, voy a hacer lo siguiente. Voy a eliminar esta polilínea, vamos a darle suprimir y suprimir, y me queda solamente el hash. Fíjate que cuando yo selecciono el hash, a pesar que no tiene el contorno, él tiene aquí unos grids que yo puedo modificar y cambiar su forma. ¿Ve? Yo puedo cambiar la forma del hash sin necesidad de tener su grid, los contornos. Pero si quiero recuperar el contorno, por ejemplo, yo necesito tener el contorno, la polilínea, pónganse ustedes que hacemos una modificación acá, así, y yo quiero recuperar ese contorno, esa forma. Selecciono el hash y aquí dice recrear. Cuando le digo recrear, él me dice, bueno, ¿cómo lo quiero recrear? ¿Como una polilínea o por una región? Vamos a decirle que sea una polilínea. Y le digo que el hash se asocie al contorno. Vamos a decirle que sí. Y ahí está. Él me regenera nuevamente la polilínea. Y cuando yo lo modifico, entonces se ajusta porque ahora el hash está asociado a la polilínea. Fíjense que como es una polilínea, yo le puedo agregar aquí un arco. Fíjense lo que sucede. Automáticamente se adapta a la forma.
Entonces, la versatilidad que tiene la polilínea, yo recomiendo que todos los hash sean basados en polilínea y no en línea. Yo también puedo hacer hash con línea, ¿no? Yo puedo hacer aquí un, una figura, agregarle un hash con línea y él lo reconoce, pero no está asociado. El hash no está asociado, entonces yo tengo que mover el hash por su cuenta. A diferencia si lo hago con polilínea, que sí puedo modificar su forma y automáticamente se ajusta al hash. Aquí puedo controlar su transparencia. Fíjense que yo puedo, ahí está un poco más transparente a diferencia de este. Puedo controlar también el ángulo y puedo controlar la densidad del tramado o del patrón. Como ven, las líneas, la herramienta de hash es muy versátil. Entonces, también podemos hacer el degradado acá. Fíjense que en el caso de degradado, entonces él me muestra los dos colores que tiene por defecto. Yo puedo agregarle más colores. El ángulo, puedo modificar el ángulo. El centro. Ponerle aquí 0. Tengo varios patrones acá. Fíjense como con el centro yo puedo jugar. Puedo cambiar de color. Igualmente es asociativo, o sea que si yo modifico la figura, se modifica el hash. Ok. Entonces, como ven, es muy versátil la herramienta de hash, pero hay que tener allí prudencia a la hora de trabajar. Bien, continuemos conociendo un poco más el otro grupo de herramientas. Aquí abajo, este es como el grupo de herramientas principales: línea, polilínea, círculo, arco, rectángulo, polígono, elipses, arco de elipses y hash. Pero aquí en este menú desplegable, yo tengo otras opciones. Por lo menos generar un spline, spline fit y spline cb. Voy a generar el spline, este que me permite dibujar si desactivo el ortomodo de manera libre. Una línea libre, fíjense que acá está spline. Yo puedo controlar su grip. Para cambiar de forma, según lo prefiera. Voy agregando más puntos. Él tiene acá este triángulo que es un control que dice fit y control de vértices. Si le pongo el control de vértices, entonces tenemos acá los vértices geométricos que conforman o le dan forma al spline line.
¿Qué es lo que hace esta opción? Spline CB me permite crear un spline basado en sus líneas de control. Y yo lo toco, entonces me muestra las líneas de control. Ahí está. Puedo invertirlo a fit. Las otras herramientas que tenemos por acá sería líneas de construcción. Las líneas de construcción son líneas infinitas, puede ser en ambos sentidos o en un solo sentido. Voy a hacer una línea de construcción acá, él me pide un centro, le doy clic, y fíjense lo que hace, me hace una línea infinita en ambos sentidos. Esto me sirve para hacer proyecciones, cuando yo necesito proyectar un punto de manera lineal hacia otro lado, cuando uno va a hacer por lo menos cortes. Cuando uno va a hacer proyecciones, usa esta herramienta. No tiene inicio y no tiene final. Lo que tiene es un centro y dos controles que permiten rotarlo desde el centro donde está colocado. La otra, el rayo, funciona pero en un solo sentido. Si yo le doy clic acá, él me hace una línea infinita, pero en un solo sentido partiendo de un punto base. Ok. Como podemos ver, entonces hay herramientas que sirven como auxiliares. Aquí tenemos entonces lo que es punto. Le voy a dar clic, ahí me dibujo un punto, fíjense, ahí está el punto. Ahora, ese punto, aquí está, punto en las propiedades, tiene una ubicación XYZ. Nosotros podemos cambiar la forma de ese punto. Si venimos aquí a la ficha Home, venimos aquí a Utilidades, tenemos aquí estilo de punto. Y yo le puedo decir, bueno, me lo vas a poner así. Ahí está el punto. Yo puedo hacer múltiples puntos en el espacio. Ellos tienen la particularidad que su proporción de tamaño es por porcentaje. Por ejemplo, si yo me alejo y le doy RE, que es regenerar, regenera el dibujo, los puntos se adaptan para mantener una proporción con respecto al zoom. Esa proporción la podemos controlar desde estilo de puntos. Acá está al 5% del zoom que estamos viendo. Aquí está. El 5% es relativo al screen, pues a la pantalla. Y si no quiero que cambie tamaño, sino que se mantenga en un tamaño único, entonces le digo que sea un valor absoluto, una unidad absoluta, le digo OK. Y ese va a mantener siempre al mismo tamaño, sin importar el zoom que yo haga en mi espacio de trabajo. OK. Junto con la herramienta de punto, múltiples puntos, tenemos divide y merge. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a hacer dos líneas. Una y dos. OK. Si yo me voy a dividir acá, le doy clic, toco la línea, él me pregunta en cuántos segmentos quiero dividir la línea. Ahora, ahí lo que hay que entender es que la división es basada en la cantidad de segmentos y no en la cantidad de puntos. O
sea, que yo no le digo cuántos puntos quiero. Simplemente le digo cuántos segmentos quiero. Vamos a ponerle 10 segmentos. Le doy Enter. Vamos a cambiar acá para que se ajuste. Y fíjense cómo distribuyó puntos equidistantes para dividirlo en 10 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No corta la línea. Lo que hace es distribuir los puntos equidistantes para dividir la línea en 10 partes iguales. Él comienza esa división del centro hacia los lados. Yo también puedo dividir un spline. Fíjense ustedes. Digo aquí dividir. Son 10. Y él lo divide en 10 segmentos. No importa la forma. Él busca la manera de dividir esa línea en segmentos iguales en cuanto a su longitud. La otra opción, Measure, que es esta que está aquí. Vamos a probarla acá. Va en función ya no de, de una división, de una distancia definida, sino que yo digo Measure, toco la línea que quiero, le doy Enter, vamos a decir que son 10. En este caso es en función de una distancia. Vamos a ver qué distancia tiene esto. Aquí en utilidades tengo Measure. Puedo medir la distancia que hay de aquí a aquí. 286, claro, por la escala en que estoy trabajando. Quiero que la distancia sea 200 y él divide ya no en cantidad de segmentos, sino por distancia. No importa la cantidad de puntos que dé. Ahora, él comienza del lado donde yo estoy tocando la línea. Comienza a contar de allí y la diferencia la asume el final de la línea. Fíjense ustedes. Por ejemplo, voy a tocar de este lado. Yo voy a decir que quiero que sean 10. No, perdón. 200. Y fíjense que aquí me mantiene la misma distancia que de aquí a aquí, pero al final asume la diferencia de la repartición que hace el programa. Bien. Otro elemento, vamos a ir borrando todos estos elementos. Vamos a ir conociendo porque todas estas herramientas después las vamos a aplicar sobre un plano que debemos desarrollar. Tenemos aquí región. Aquí para esto, para explicar esta herramienta, voy a usar dos circunferencias para que veamos algo. Ok. Yo le puedo hacer aquí región y me dice que seleccione el objeto. Le doy Enter. Ahora, ¿qué hace región? Allí es donde se marca lo que es la diferencia entre círculo
y circunferencia. Recuerden que el círculo es todo el relleno de la superficie y circunferencia es solamente el contorno externo. Bueno, la región me rellena una circunferencia y la convierte en un círculo. ¿Cómo nosotros podemos verificar esto? Bueno, esto es un tema más visual porque esto se usa mucho en 3D. Acá, si yo le digo conceptual, puedo ver cómo se ve rellena este círculo y cómo se ve vacío este círculo. Esta es una circunferencia y este es un círculo. Porque lo convertí en una región. Fíjense que si yo le digo acá región y toco el círculo, lo va a convertir también en una región. Si lo tenemos en wireframe, no se ve la región. Ok. Tenemos aquí otra herramienta que es el WebView. El WebView es una herramienta que me permite a mí tapar algún objeto. Por ejemplo, yo voy a decir aquí WebView. Dibujo como una especie de rectángulo sobre el elemento que quiero tapar, botón derecho, enter. Fíjense cómo se ve allí. Él me oculta el objeto. Ahora, no lo elimina, lo que hace es que oculta, es como ponerle un pañuelo encima a un elemento y taparlo, que a veces uno no quiere que aparezca. Aquí se puede ajustar la imagen, como queremos que se vea, el contraste también. Y fíjense que es un elemento que si yo lo muevo, ahí debajo está lo que yo estoy viendo. Ok, vamos a suprimirlo. Viene ahora una polilínea 3D. Aunque nosotros aquí, por lo menos en este módulo, no vamos a trabajar 3D, voy a mostrar la diferencia entre la polilínea 3D y la polilínea. Es necesario hacer esa diferencia. Yo voy a dibujar acá una polilínea. Y voy a dibujar una polilínea 3D. Quizás casi que igual. Voy a ir a una vista isométrica y vamos a ver acá. Yo les comenté cuando estaba explicando las características de la polilínea, que la polilínea es un elemento coplanar. ¿Qué quiere decir? Cuenta solo con una elevación porque todos sus vértices siempre van a estar a la misma altura. Ajá, pero ¿qué pasa si yo necesito crear una polilínea pero que tenga altura? Entonces allí es donde entra la polilínea 3D, que sí es una polilínea que puede tener diferente altura en sus vértices. Ahí está, fíjense que este sí tiene X, Y y Z. Y la longitud. Yo le puedo dar aquí 100 en Z. Ahí está. A diferencia de la polilínea, sí me permite que sus vértices tengan diferente altura. Ahora, para trabajar en dos dimensiones, no sirve esa polilínea 3D. Recomendable que usen simplemente la polilínea en dos dimensiones. Cuando trabajamos en tres dimensiones, sí. Pero en dos dimensiones hay que usar la que corresponde.
Ok. Tenemos aquí un helix. Sirve para hacer un resorte. Por ejemplo, él me pide un punto base en el centro. Me dice el radio del diámetro inicial y un radio del tope. Y me hace una espiral allí. Esa espiral, si lo pongo en isometría, también puedo hacerlo o trabajarlo en 3 dimensiones. Y me hace una espiral en 3 dimensiones. Ahí está. Ok. Modelo en planta. Tenemos aquí una dona. En la dona me pide el diámetro interno, el segundo punto del diámetro interno, y ahora especifique el diámetro externo. Y ahí me hace una dona. La dona, al final, es una polilínea, fíjense. En las propiedades, cuando lo selecciono, él me dice que es una polilínea. Y puedo crear otra dona. Ahí está. Y es un elemento en 2 dimensiones, ¿no? Y por último, tenemos entonces la nube de revisión, que me permite a mí hacer una revisión rectangular. Por ejemplo, acá necesitamos revisar esto. Hace una nube. Este arco, yo lo puedo configurar inclusive antes de colocarlo. Aquí está. Longitud del arco, 5. Vamos a ponerle 20. Creo que es mucho 20. Ponerle 10. Ahí está la nube, ¿eh?, de revisión. Hay varias maneras de crear la nube, de manera rectangular, de manera poligonal. O freehand, donde yo simplemente voy moviendo y ahí me lo hace. Para hacer nubes de revisión es lo ideal. Ok.
Como pueden ver, AutoCAD cuenta con herramientas muy puntuales para diferentes tipos de objetos. La manera eficiente de trabajar con eso es la combinación, por supuesto, de diferentes, la combinación de diferentes herramientas de dibujo combinada con las herramientas de edición. Son estas. Antes de empezar a trabajar con las herramientas de edición que vamos a empezar a conocer, voy a realizar el ejercicio 5. Ustedes lo tienen allí y vamos a ver el ejercicio 5. Fíjense que allí básicamente hay todo lo que hemos trabajado: arco, círculo, líneas o polilíneas, dependiendo cómo ustedes decidan hacer la figura. Voy a abrir un archivo nuevo. Vamos a guardarlo. A ver qué número de ejercicio es este. Ah, el 4 era anterior, yo lo guardé como 3. El 3, ok, el que pasamos ahorita es 3 y 4. Este va a ser el 5, está bien. Ejercicio 5. Entonces, voy a eliminar todo esto que le puse. Voy a cambiar el nombre. 3 y 4. Y este es el 5. Ok. Voy a empezar a dibujar entonces. Veamos las técnicas para dibujar esta figura. Aunque quedan unos minutos, vamos a finalizar esta sesión y nos conectamos a la segunda. Y así en la segunda sesión trabajamos sin interrupción. Que ahorita, a lo que empiece a trabajar esta figura, voy a tener que cortar la transmisión para la siguiente. Entonces la figura no, quiero que vean la continuidad de trabajo, cómo lo voy a hacer para que ustedes vean y lo desarrollen de esa manera. Voy a finalizar la sesión y nos conectamos a la segunda.